El ciclo Yuga y Pralaya son conceptos fundamentales en el hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Estas ideas están profundamente entrelazadas en la cosmología hindú y proporcionan un marco para comprender la naturaleza del tiempo, el ascenso y caída de las civilizaciones y el eventual fin y renovación del universo. Se pueden encontrar referencias a estas ideas en los Vedas, algunos de los primeros textos sagrados del hinduismo. La concepción del ciclo Yuga probablemente se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Refleja la antigua cosmovisión india de que el tiempo no es lineal, sino que consiste en eras repetidas de creación, preservación y destrucción. El ciclo Yuga divide el tiempo cósmico en 4 eras distintas, que representan una disminución gradual de los valores morales y espirituales. La primera era, el Satya Yuga, se considera la edad de oro de la virtud y la armonía, donde la humanidad existe en perfecto equilibrio con la naturaleza y lo divino. Sin embargo, con el tiempo, la virtud disminuye a medida que la humanidad avanza a través del Treta Yuga y el Dvapara Yuga, cada uno de ellos marcado por un conflicto creciente en la decadencia moral. La era final, Kali Yuga, es la era actual, a menudo descrita como una era de oscuridad y corrupción, donde dominan la codicia, el materialismo y la depravación moral. Esta disminución de la rectitud prepara el escenario para el fin definitivo del ciclo. Pralaya es el término utilizado para describir el apocalipsis que ocurre al final del ciclo Yuga, y no es simplemente un momento de destrucción, sino una transformación profunda, que marca el final de un ciclo cósmico y allana el camino para el siguiente. La cosmología hindú describe diferentes tipos de pralaya, que van desde finales periódicos más pequeños hasta el gran fin, cuando todo el universo colapsa y se fusiona nuevamente con la antigua fuente conocida como Brahman. Cuando se desarrolla el apocalipsis al final de Kali Yuga, se dice que el mundo queda sumergido en el caos y la injusticia. A medida que la codicia, la violencia y la ignorancia alcanzan su punto máximo, los desastres naturales se intensifican, señalando el fin de la era. Durante este tiempo, el dios Vishnu se encarna como Kalki, el 10º y último avatar en restaurar el equilibrio cósmico. Montado en un caballo blanco y empuñando una espada llameante, Kalki destruye las fuerzas del mal y purga el mundo de su corrupción. Su llegada simboliza el fin del Kali Yuga y prepara el cosmos para un nuevo ciclo de creación. Además de Kalki, hay otras figuras notables que entran en juego durante este tiempo. Brahma, la deidad creadora, supervisa los ciclos de la creación y termina con sus días y noches, que abarcan vastas eras cósmicas. Shiva, el destructor, también es fundamental para el concepto de Pralaya como su danza cósmica. El Tandava simboliza la destrucción del antiguo orden, dando paso a la renovación. Juntas, estas deidades reflejan las fuerzas interconectadas de creación, preservación y destrucción que gobiernan el universo. El ciclo Yuga y Pralaya reflejan la creencia hindú en el samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. También resaltan la importancia del Dharma o rectitud para mantener el equilibrio cósmico. La narración sirve como advertencia sobre las consecuencias de la decadencia moral y como fuente de esperanza, ya que asegura a los fieles que la destrucción del mundo no es el fin, sino un paso necesario hacia la renovación. P. Shokoredi es el concepto zoroástrico del apocalipsis y la renovación definitiva del mundo. El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, fue fundado por el profeta Zoroastro en la antigua Persia, probablemente alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Esta religión se caracteriza por su visión dualista del mundo, que ve la lucha cósmica entre el bien y el mal. La idea de Free Shokoreti refleja el eventual triunfo del bien sobre el mal, que culmina en la purificación y perfección del mundo. El término Shokoreti significa hacer algo maravilloso o refrigerio, y se refiere a la renovación final del universo. Visualiza un futuro en el que las fuerzas del bien, lideradas por Ahura Mazda, la deidad suprema de la sabiduría y la luz, superen por completo a las fuerzas del mal encarnadas por Angra Mainyu, el espíritu destructivo. Este concepto encarna tanto un fin como un comienzo, ya que es el fin de la era actual de imperfección y el comienzo de una era eterna de armonía y orden divino. Los textos zoroástricos, como el Avesta y los escritos posteriores de Pavli, describen los acontecimientos de For Shokoreti,
con vívidos detalles. El apocalipsis se desarrolla cuando la lucha cósmica alcanza su clímax, y el mal, que se ha infiltrado en el mundo material desde su creación, será confrontado y vencido por las fuerzas del bien. Esta batalla involucra tanto a seres divinos como a la humanidad, ya que los humanos son vistos como participantes activos en la lucha contra Angra Mainyu a través de sus elecciones y acciones. En última instancia, Angra Mainyu quedará impotente y el universo será purgado de todo mal y corrupción. Durante este tiempo, aparecen figuras importantes conocidas como Saosians que, según la profecía, guiarán a la humanidad en las etapas finales de purificación. El más importante de ellos es el Saosiant final, a menudo identificado como una figura mesiánica nacida de la sede de Zoroastro, conservada en las aguas de un lago sagrado. El Saotiant provocará la resurrección de los muertos, permitiendo a todas las almas participar en el juicio final. Y en este juicio se pesarán las obras de cada individuo, y los justos serán recompensados, mientras que los malvados sufrirán una purificación. El proceso de purificación se describe como una prueba de fuego en metal fundido, que simboliza la limpieza tanto del reino físico como del espiritual. Esta prueba de fuego no dañará a los justos, pero quemará las impurezas de los malvados, permitiéndoles reconciliarse con el orden divino. Después de esta purificación, todo el cosmos será renovado y la muerte y la decadencia serán erradicadas. Cuando la humanidad alcance la inmortalidad, el mundo se convertirá en un paraíso libre de sufrimiento, donde todos los seres vivirán en perfecta armonía con la voluntad divina de Ahura Mazda. El zoroastrismo enseña que a través de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, los individuos contribuyen a la victoria final del bien sobre el mal. A pesar de reconocer la presencia generalizada del mal y el sufrimiento en el mundo, afirma que estas fuerzas son temporales y, en última instancia, impotentes contra la luz divina de Ahura Mazda. Esta narrativa brinda esperanza y propósito, alentando a sus seguidores a trabajar para mejorar el mundo como parte de una misión cósmica. Además de esto, el significado teológico del Apocalipsis para Shokariti ha influido en otras tradiciones religiosas. Elementos del Apocalipsis zoroástrico, como el juicio final, la resurrección de los muertos y el triunfo final del bien, tienen eco en religiones posteriores, incluidos el judaísmo, el cristianismo y el islam, ya que para Shokoreti la visión del fin de los tiempos es a la vez una culminación de la cosmología zoroástrica y un testimonio del poder de la esperanza y la renovación en los pensamientos humanos. El apocalipsis del quinto sol es un concepto arraigado en la mitología azteca, que forma parte del marco religioso más amplio de la civilización azteca. Los aztecas, que florecieron en el centro de México entre los siglos XIV y XVI, creían en una comprensión del tiempo marcada por sucesivas creaciones y destrucciones del mundo. Su cosmología, conocida como los 5 soles, describía 5 eras o soles distintos, cada uno de los cuales representaba un mundo creado por los dioses para ser destruido y reemplazado por el siguiente. El quinto sol se considera la era actual y se predice su eventual destrucción. En la mitología azteca, los aztecas creían que Dios desempeñaba un papel central en la creación y el mantenimiento del universo, y que cada sol o mundo nacía mediante intervención divina, sostenido por sacrificios y, en última instancia, terminaba en un cataclismo. El quinto sol, como sus predecesores, está destinado a terminar, marcando la culminación del ciclo cósmico. Según el mito azteca, la creación del quinto sol fue un esfuerzo de colaboración de los dioses en Teotihuacán, la ciudad sagrada considerada el lugar de nacimiento del sol y la luna. Después de la destrucción del cuarto sol, los dioses se reunieron para decidir quién se convertiría en el nuevo sol. 2 dioses, Tecusistecatl y Nanahuatzin, se ofrecieron como voluntarios. Nanahuatzin, una deidad humilde y sacrificada, saltó al fuego y se convirtió en sol mientras Tecusistecatl vacilaba. Luego, los dioses se sacrificaron para proporcionar la energía necesaria para poner el sol y el universo en movimiento. Este acto de autosacrificio estableció el equilibrio cósmico y reforzó la creencia azteca en la necesidad de sacrificios humanos y divinos para sostener el mundo. Los aztecas creían que el quinto sol, como los 4 anteriores, acabaría en destrucción. Cada uno de los soles anteriores había sido asociado con un elemento específico y pereció en un cataclismo correspondiente. El primer sol acabó en jaguares,
el segundo en viento, el tercero en fuego y el cuarto en inundaciones. El quinto sol está asociado con el elemento movimiento y se profetiza que terminará en una serie de terremotos masivos. Esta creencia imbuyó a la cosmovisión azteca de un sentido de urgencia y una profunda conciencia de la dependencia de la humanidad de los dioses para mantener el orden cósmico. El apocalipsis del quinto sol también tuvo una dimensión moral, ya que los aztecas consideraban que la continuación del mundo dependía del esfuerzo y la devoción humanos. Los sacrificios rituales, incluidos los sacrificios humanos, eran una parte central de la religión azteca y se creía que alimentaban a los dioses, en particular al dios Sol, asegurando el viaje del Sol a través del cielo y la estabilidad del cosmos. Sin estas ofrendas, los dioses podrían debilitarse y el mundo colapsaría prematuramente. El apocalipsis del quinto sol resume la visión azteca de un universo inestable y que requiere esfuerzo y sacrificio constantes para sostenerse. Esta visión del tiempo y la inevitable destrucción del mundo actual estaban profundamente arraigadas en la cultura azteca, influyendo en sus rituales, arquitectura y organización social. La escatología judía, el estudio del fin de los días y el destino final del mundo, es un aspecto central de la teología judía, arraigado en la Biblia hebrea. El pensamiento de la escatología judía abarca miles de años y ha evolucionado en respuesta a acontecimientos históricos y desarrollos teológicos. El concepto de culminación apocalíptica se remonta a los escritos proféticos de la Biblia, como Isaías, Ezequiel y Daniel, que presentan visiones de la intervención divina en la historia, el triunfo de la justicia y el establecimiento de un mundo perfecto. Se dice que este apocalipsis prevé una época de gran perturbación y transformación. Este periodo, a menudo descrito como la era mesiánica, está precedido por un tiempo de tribulación, a veces denominado los dolores de parto del Mesías. Durante esta era, se espera que el mundo esté lleno de caos, guerra y decadencia moral, lo que indica la necesidad de una intervención divina. La llegada del Mesías marca el punto de inflexión en esta narrativa, ya que se visualiza al Mesías como un líder divinamente elegido, a menudo retratado como un descendiente del rey David, que restaurará al pueblo judío en su tierra natal, reconstruirá el templo en Jerusalén y establecer un reino de justicia y paz. El papel del Mesías no es meramente político o militar, sino profundamente espiritual. En muchas tradiciones judías, la misión del Mesías incluye unir a la humanidad en torno a la adoración de un solo Dios y crear un mundo donde la presencia divina se revele plenamente. Esta transformación conduce al cumplimiento de visiones proféticas de armonía universal, como la descripción de Isaías de una época en la que las naciones convertirán sus espadas en arados y no aprenderán más a hacer la guerra. La era mesiánica se caracteriza por el fin del sufrimiento, la erradicación del mal y la reconciliación definitiva de la humanidad con Dios. Una característica importante de la escatología judía es la resurrección de los muertos, que se prevé que ocurrirá durante la era mesiánica. Se dice que los justos se levantan de sus tumbas para poder ser recompensados con una vida en el mundo perfeccionado. Esta creencia asegura que aquellos que han sufrido o actuado virtuosamente en la vida no sean olvidados. En el plan divino, el juicio final realizado por Dios determinará el destino de todas las almas, separando a los justos de los malvados. La culminación de la escatología judía es el Olam Haba, o el mundo venidero, un estado de eterna armonía y presencia divina. Si bien las interpretaciones varían, algunas tradiciones ven esto como una realidad espiritual más allá del tiempo y el espacio, mientras que otras lo ven como un mundo físico transformado. La relación entre la era mesiánica y el mundo venidero ha sido un tema de debate entre los pensadores judíos, pero ambos están unidos en la visión de una existencia redimida, donde el plan divino alcanza su cumplimiento. La escatología judía ha inspirado generaciones de pensamiento y práctica judías, ofreciendo esperanza y resiliencia frente al sufrimiento histórico. Enfatiza la importancia de la vida ética, la justicia social y la búsqueda activa de reparar el mundo como papel de la humanidad en la preparación del cuidado para la era mesiánica. Si bien los detalles del Apocalipsis siguen siendo un misterio, el mensaje de este Apocalipsis es de esperanza, redención y el triunfo final del bien sobre el mal. El libro del Apocalipsis, también conocido como el Apocalipsis de Juan,
Es un texto central de la escatología cristiana que describe el fin del mundo y el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Es el último libro del Nuevo Testamento y tradicionalmente se atribuye a Juan de Patmos, quien se cree que lo escribió a finales del siglo I, probablemente bajo el reinado opresivo del emperador romano Domiciano. El Apocalipsis refleja las luchas de la primera comunidad cristiana contra la persecución y ofrece una visión de justicia divina y esperanza para los creyentes. La narrativa apocalíptica del Apocalipsis tiene sus raíces en la literatura apocalíptica judía y se basa en gran medida en imágenes y temas de la Biblia hebrea, en particular los libros de Daniel, Ezequiel e Isaías. Introduce visiones vívidas y a menudo crípticas del conflicto cósmico, el juicio divino y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. El libro comienza con la visión de Cristo de Juan, quien revela mensajes para 7 iglesias en Asia Menor, instándolas a permanecer fieles a pesar de las pruebas y tribulaciones. A partir de ahí, la narrativa se desarrolla en una serie de juicios y eventos cada vez mayores que culminan en la derrota final del mal y la restauración del orden divino. Un elemento importante del Apocalipsis es la ruptura de 7 sellos, cada uno de los cuales desencadena una nueva calamidad sobre la tierra. Estos incluyen la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, simbolizados por los 4 jinetes del Apocalipsis. La ruptura del 7º sello introduce 7 trompetas, cada una de las cuales trae consigo más desastres como plagas, terremotos y perturbaciones cósmicas. Estos juicios sirven como advertencias y demuestran la soberanía de Dios sobre la creación, al tiempo que enfatizan la necesidad de arrepentimiento y fe. Un punto de inflexión crítico en Apocalipsis es el surgimiento de 2 grandes adversarios, la bestia y el falso profeta. La bestia, a menudo asociada con poderes políticos opresivos, y el falso profeta, que representa una autoridad religiosa engañosa, se unen para desviar a la humanidad y oponerse a la voluntad de Dios. Están fortalecidos por el dragón, identificado como Satanás, que hace la guerra contra los fieles. A pesar de su aparente dominio, su reinado es temporal y su derrota final está asegurada. Otras figuras clave incluyen el Cordero, un símbolo de Cristo que es representado como una víctima de sacrificio y un rey triunfante. El Cordero lidera las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, encarnando la esperanza de la redención y la promesa de victoria para los justos. Otra figura significativa es la mujer vestida de sol, que representa a la comunidad fiel y a su Hijo, figura mesiánica que gobernará las naciones. El clímax del Apocalipsis es la batalla final entre el bien y el mal, conocida como Armagedón. Y en este conflicto, Cristo como guerrero divino derrota a la bestia, al falso profeta y a sus seguidores. Satanás está atado por 1000 años, durante los cuales Cristo reina con los santos en un período de paz al que a menudo se hace referencia como el milenio. Después de este tiempo, Satanás es liberado brevemente, pero finalmente es derrotado y arrojado al lago de fuego, que simboliza el castigo eterno. La conclusión del Apocalipsis termina con el juicio final, donde toda la humanidad es resucitada y juzgada según sus obras. A los justos se les concede la vida eterna en la presencia de Dios, mientras que los malvados enfrentan la separación eterna. El libro termina con una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios reside con la humanidad en una creación restaurada. La Nueva Jerusalén, una ciudad radiante que desciende del cielo, simboliza esta unión perfecta de Dios y su pueblo, donde no hay más sufrimiento, muerte ni pecado. Quiyama, a menudo denominado Día del Juicio o Día de la Resurrección, es el concepto islámico del Apocalipsis y el ajuste de cuentas final de todas las almas. Arraigado en las enseñanzas del Islam, Quiyama es fundamental para la escatología musulmana y está ampliamente detallado en el Corán. Se cree que esta idea de un final cataclísmico y un juicio divino le fue revelada a Mahoma en el siglo VII, formando una parte esencial de la teología islámica que enfatiza la responsabilidad, la justicia y las consecuencias eternas de las acciones humanas. El Corán describe Quiyama como un evento inevitable y transformador que marca el fin del mundo y el comienzo de un nuevo orden divino. Es un día de importancia incomparable, provocado por los pecados y las perturbaciones cósmicas que alterarán el orden natural. Estos signos se dividen en categorías menores y mayores, y los menores se desarrollan con el tiempo a medida que aumenta la decadencia moral y espiritual entre la humanidad.
Los principales signos señalan la inminencia de Kiyama e incluyen eventos extraordinarios como el surgimiento de la figura del anticristo conocida como Dajjal, el regreso de Jesús y el surgimiento de una figura salvadora, conocida como Imam Mahdi, que restaurará la justicia y guiará a los fieles contra las fuerzas de demonio. La llegada del Dajjal se describe como un momento crítico, ya que es un engañador que difundirá la corrupción y engañará a muchos a través de sus afirmaciones de divinidad, y su ascenso simboliza la prueba definitiva de fe para la humanidad. Sin embargo, su reinado será temporal, ya que Jesús descenderá del cielo para confrontarlo y derrotarlo. El regreso de Jesús sirve como un momento de intervención divina, reafirmando la soberanía de Dios y trayendo esperanza a los justos. Imam Mahdi es un líder mesiánico que se cree descendiente del profeta Mahoma. El papel de Imam Mahdi es unir a la comunidad musulmana, establecer la justicia y preparar al mundo para el juicio final. Juntos, Mahdi y Jesús enfrentarán las fuerzas del mal, culminando con la victoria definitiva del bien sobre el mal. Este periodo también verá el surgimiento de otros signos importantes, como la salida del sol por el oeste, una gran cantidad de humo que rodea la tierra y la liberación de Gog y Magog, fuerzas destructivas que desatarán el caos a medida que el mundo llegue a sus etapas finales. El ángel Israfiel tocará la trompeta señalando el fin de toda vida. Este evento marca el fin del universo físico, con la tierra y los cielos transformados en algo completamente nuevo. Después de esta destrucción, Israfiel volverá a tocar la trompeta, iniciando la resurrección de todas las almas. La humanidad se levantará de sus tumbas y se presentará ante Dios para el juicio final. El Corán describe el momento como un día de temor y asombro incomparables, en el que cada individuo será responsable de sus actos. El proceso de juicio implica pesar las obras en una balanza divina, y aquellos cuyas buenas obras superen las malas, recibirán la entrada al paraíso, un lugar de eterna bienaventuranza. Aquellos que sean encontrados deficientes serán llevados al infierno, un reino de sufrimiento y separación de Dios. Los criterios para el juicio enfatizan los valores islámicos fundamentales de fe, rectitud y adherencia a los mandamientos de Dios. Kiyama refleja la cosmovisión islámica de la vida como una prueba y enfatiza la naturaleza temporal de la existencia mundana. Sirve como recordatorio de la justicia suprema de Dios y la importancia de vivir una vida alineada con los principios divinos. El concepto también resalta la interconexión de toda la creación, ya que Kiyama no es solo un fin, sino también un comienzo, una renovación de la existencia bajo el gobierno eterno de Dios. Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica, representa tanto destrucción como renovación. Arraigado en los antiguos mitos de los pueblos nórdicos que vivían en Escandinavia y las regiones circundantes. El concepto de Ragnarok se detalla principalmente en la Edda poética en prosa, escrita en el siglo XIII por el erudito islandés Snorri Sturluson. Estos textos preservan tradiciones orales que probablemente se remontan a siglos antes, reflejando la cosmovisión y las creencias de los nórdicos precristianos. Ragnarok no es simplemente un fin, ya que es un evento recurrente en el que el viejo mundo se consume y un mundo nuevo resurge de sus cenizas. Los acontecimientos de Ragnarok se ponen en marcha por una serie de señales que señalan el colapso del orden cósmico. Estos incluyen el invierno Fimbul, un invierno prolongado y devastadoramente duro que sumerge al mundo en el caos. La decadencia moral y social sigue a medida que se rompen los vínculos familiares y estallan conflictos generalizados. La tierra se desestabiliza aún más cuando el gran lobo Fenrir se libera de sus cadenas. La serpiente de Midgard, Jormungandr, surge de los mares y Loki escapa de sus ataduras para liderar a los enemigos de los dioses en una batalla apocalíptica final. Estas perturbaciones rompen el delicado equilibrio entre los dioses, la humanidad y la naturaleza, provocando la destrucción del cosmos. Un evento importante que se dice que ocurre es el enfrentamiento final entre los dioses Aesir, liderados por Odín y sus enemigos, incluidos gigantes y criaturas monstruosas. El campo de batalla de Vigrid se convierte en el lugar de un enfrentamiento catastrófico, donde casi todos los dioses encuentran su destino. Odín se enfrenta a Fenrir. El lobo monstruoso profetiza que lo devorará, pero Thor, el dios del trueno, lucha contra Jormungandr y logra matar a la serpiente, pero poco después cumbe a su veneno. Freyr,
el dios de la fertilidad y la paz, lucha contra el gigante de fuego Surtr, pero es vencido por falta de un arma. Loki, el embaucador e instigador de gran parte del caos, se enfrenta a Heimdall, los guardianes de los dioses, y ambos mueren en su enfrentamiento final. En medio de su destrucción, el mundo mismo sucumbe a una ruina ardiente, cuando Surtr lo prende fuego con su espada de fuego. El cielo y la tierra colapsan y los mares se elevan para tragar toda la creación. Incluso el árbol del mundo que conecta los 9 reinos tiembla y casi queda destruido. Dicho todo esto, Ragnarok no es simplemente un final, sino también un comienzo. De las ruinas del viejo mundo emerge una nueva tierra, exuberante y verde, limpia del caos que la precedió. Los supervivientes de Ragnarok desempeñan un papel fundamental en el renacimiento, ya que se dice que 2 figuras humanas, Lif y Lifthrasir, se refugian durante el apocalipsis y emergen para repoblar la tierra. Entre los dioses, Baldur, el dios de la luz, que había sido asesinado antes del Ragnarok, regresa del reino de los muertos para liderar el nuevo panteón. Los dioses supervivientes, incluidos Vir y Vali, hijos de Odín y Modi, y Magni, hijos de Thor, heredan el mundo renovado. Estos supervivientes simbolizan la esperanza, la continuidad y la resiliencia de la vida incluso ante la destrucción total. Este apocalipsis no es una anomalía, sino una parte importante del orden cósmico, siendo visto como una purga necesaria que permite la renovación y el equilibrio. Esta cosmovisión refleja el duro entorno y las desafiantes vidas de los nórdicos, que veían la belleza y la brutalidad de la naturaleza entrelazadas. El mito de Ragnarok ha resonado a lo largo de los siglos, influyendo en la literatura, el arte y la cultura pop modernos. Sigue siendo una profunda narrativa de destrucción y renacimiento, que ilustra temas de heroísmo, destino y la lucha entre el caos y el orden. El calendario maya de cuenta larga es un sistema de cronometraje desarrollado por la antigua civilización maya, reconocido por su comprensión avanzada de la astronomía, las matemáticas y la teología. El calendario es parte del marco religioso y cultural mesoamericano más amplio, y fue concebido durante el apogeo de la civilización maya, que floreció entre los años 200 y 900, en regiones que ahora abarcan el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. El calendario de cuenta larga ganó mucha atención en los tiempos modernos, debido a su supuesta predicción de un apocalipsis al final de un ciclo vinculado al 21 de diciembre de 2012. El calendario mide grandes periodos de tiempo contando los días en unidades de 20, y según las creencias mayas, el universo opera en ciclos, y la cuenta larga está diseñada específicamente para rastrear estos grandes ciclos. El calendario comienza en lo que se conoce como fecha de la creación, correspondiente al 11 de agosto del 3114 a.C. en el calendario gregoriano, marcando el inicio de la actual era cósmica. La conclusión de este calendario no fue descrita explícitamente como un apocalipsis en los textos mayas, sino que fue vista como un momento de profunda transición y renovación. Según las inscripciones de los monumentos, el final del ciclo estuvo asociado con el regreso de las deidades y una remodelación del orden cósmico. Si bien algunas interpretaciones modernas sensacionalizan esto como una predicción del fin del mundo, los mayas probablemente lo vieron como un momento de importancia ceremonial y una oportunidad para honrar a los dioses que gobiernan los ciclos de creación y destrucción. En la mitología maya, el cosmos está gobernado por un panteón de dioses y moldeado por ciclos recurrentes de creación y destrucción. El Popol Vuh, un texto mitológico maya clave, relata la creación del mundo y de la humanidad a través de múltiples intentos fallidos de los dioses. La era actual es el cuarto mundo, formado después de que iteraciones anteriores fueran destruidas debido a las deficiencias de creaciones humanas anteriores. La fascinación moderna con la supuesta predicción de un apocalipsis del calendario maya de cuenta larga proviene de malentendidos sobre la cultura maya. La fecha concreta, el 21 de diciembre de 2012, marcó la finalización del calendario y dio lugar a especulaciones generalizadas sobre acontecimientos catastróficos. La importancia del calendario de cuenta larga no reside en el miedo apocalíptico, sino en su reflejo de la sofisticada comprensión del tiempo de los mayas y su profunda conexión espiritual con el cosmos. Encapsula una cosmovisión que ve el tiempo como un ciclo infinito y repetitivo,
gobernado por fuerzas divinas y entrelazado con la existencia humana. El fenómeno de 2012 generó un renovado interés en la cultura y la cosmología mayas, aunque a menudo eclipsó los significados más profundos y matizados arraigados en sus creencias. En verdad, el calendario de cuenta larga representa la continuidad, el equilibrio y los ciclos de creación y transformación, y ofrece información sobre el legado de los mayas en lugar de una simple predicción de fatalidad. Muchas gracias por ver este video, y si aprendiste algo, asegúrate de dejar un comentario similar debajo de tus pensamientos sobre cualquiera de los apocalipsis que mencioné en este video y suscríbete si quieres ver más videos como este. Esto es Espiritualidad.